¿Cómo predicar? Vamos a Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17, por favor. Predicando en las casas. Alguien que lo lea ahí, por favor. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejantes cosas? Y cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Buenísimo. Esta historia es maravillosa. Jesús cenando con Leví, que es Mateo, y este Mateo pues era pecador, era un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos para Roma y eso era completamente incorrecto para el pueblo de Israel porque era un traicionero, era un hombre pecador. No lo querían, era prácticamente un desterrado del pueblo israelita. Y Jesús va con sus discípulos a esta cena en su casa y empieza a predicar y empieza a hacer lo que Jesús hacía, llevar precisamente lo que dice aquí. Los enfermos los sanos no necesitan un médico. Quien lo necesita es los enfermos. Entonces, aquí hablando de cómo predicar, el tema es cómo predicar. Tu predicación, mi predicación, la necesitan las personas que la van a escuchar, no los que nada más la van a juzgar. ¿Sí? Cuando nosotros predicamos puede haber dos tipos de personas, los que van a escuchar y ellos la necesitan. Y tenemos que hacer lo mejor cuando prediquemos la palabra de Dios. Aun cuando solamente oremos en la mañana en nuestro grupo de oración, nos toca orar 5 minutos, decir una palabra chiquita, pero tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque una persona lo necesita. Y tal vez muchas veces podemos decir, híjole, pero ¿qué tal que digo algo mal y alguien me va a juzgar y esto y lo otro? No te preocupes, porque tu predicación no es para el que te juzga. Tu predicación es para el que la necesita. Sí, yo me acuerdo que una vez estaba predicando en la iglesia y tal, y hablando, y el Señor, y bien contento, y prediqué, y según yo terminé un excelente mensaje, y hablé sobre la pesca milagrosa, no me acuerdo de qué hablé, pero algo tenía que ver con pescado. Y entonces llega un hermano, así como pues ya mayor, como de unos 75 años, se ve que sabía mucho de la Biblia, y me dice, ¿tú sabes por qué eran 5 pescados? Yo, pues no sé, no, la verdad no se me ocurrió ni qué decir, ni qué nada, y nunca había pensado en esos 5 pescados. Y me dice, medítalo y piénsalo. Y bueno, hasta la fecha no sé por qué eran 5 pescados. Y eso ya pasó hace algunos años. Entonces yo digo, o sea, ok, bueno, tal vez él tenía un mensaje que darme, ¿no? Con esos 5 pescados o lo que fuera, pero no me lo dio y yo nunca supe. Y entonces, seguramente él ya ni escuchó mi predicación por él saber que eran 5 pescados y porque tenía un significado y ni yo supe el significado, ni me lo dijo, ni nada. ¿De qué le sirvió habérselo quedado guardado? De nada. El hermano murió hace unos años. De hecho, creo que después de esa ocasión nunca lo volví a ver en la iglesia. Yo creo que no le gustó mi predicación. Y entonces, pues ni supe yo, ni él me supo decir. Y de eso no se trata la predicación. ¿Qué es lo que hacían estos líderes religiosos con Jesús? Le dicen, ¿por qué estás con estos pecadores? Y Jesús dice, bueno, pues porque los pecadores necesitan lo que voy a predicar.
No lo necesitan ustedes, porque aparte ustedes solamente están juzgando. Aparte ustedes no quieren aprender, lo que quieren es juzgar. Y así hay muchas personas hoy en día, cristianos y no cristianos, que solamente quieren juzgar. Me acuerdo en otra ocasión, en una iglesia, había pues gente de cierto nivel socioeconómico, medio alto, y de pronto se para un pastor a predicar, y era un pastor de un nivel socioeconómico bajo, y pues desde su vestimenta y su manera de hablar se ve que tal vez él no había acabado la secundaria, su vestimenta pues no era de la más cara, y empezó a predicar un mensaje que bendijo a muchísimas personas, pero estas personas, hubo una familia que se paró y se fue. ¿Cómo puede ser posible que lo dejen predicar si ni la secundaria terminó? Pues bueno, la verdad es que él dio un mensaje con todo y sus limitaciones. Él dio un mensaje maravilloso que bendijo a muchas personas. Porque el hecho de tener secundaria o no tenerla no quiere decir que Dios no pueda usarte. Dios puede usarte con una licenciatura, un doctorado o solamente con la primaria. Y yo lo he visto, cómo Dios usa personas que a veces apenas sabían leer y escribir. Dios no está buscando personas capacitadas, está buscando personas dispuestas a hacer su obra. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que Jesús no viene por los sanos, viene por los enfermos. Y vaya que tú y yo estábamos enfermos y muchas veces seguimos enfermos y hacemos cosas que son incorrectas, y para eso está Jesús. Para eso está nuestro maravilloso Señor de señores, Rey de reyes. Cuando tú prediques la palabra, no es para impresionar a nadie. Cuando tú des un grupo, o tal vez en algún momento te toca predicar en una iglesia, predicarle a 100 personas, a 500 personas o a miles de personas, yo no sé, porque aparte hoy con la tecnología, tal vez tú tienes 1000 amigos en tu Facebook, en tu WhatsApp, y tú decides predicar un mensaje de 5 minutos y lo ven 1000 personas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero no es para darte gloria a ti, es para bendecir a las personas y darle gloria a Dios. Y eso nunca lo debes de olvidar. Hemos visto que en la casa de Mateo había 3 personas. Estaba Jesús, estaban los discípulos y estaban los pecadores. Había un cuarto grupo que son los religiosos, pero ese decidimos no prestarle atención porque para nosotros los religiosos no es nuestro interés buscarlos. Jesús tiene que tratar con ellos, pero nosotros tenemos que aprender a predicar su palabra, sobre todo a 2 grupos: los discípulos de Jesús que quieren escuchar y aquellos que son pecadores, aquellos que todavía no saben nada de la Biblia, aquellos que tal vez nunca han oído de Jesús, aquellos que ellos dicen, yo quiero seguir pecando y a mí no me importa lo que me venga a decir un santurrón. No, esas son las personas que Dios está buscando. Por eso tenemos que hacerlo con amor para ellos. Entonces, para predicar la palabra, hay 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. 4 puntos para aprender a predicar la palabra. Número 1, cuida el mensaje. El mensaje es muy importante. El mensaje es el centro. Número 1, ¿quién es el mensaje? Jesús. Jesús es el mensaje de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el mensaje. La cruz de Cristo es el mensaje. Y tenemos que aprender a cuidar el mensaje. Tú tienes que saber que el mensaje no debe de ser algo religioso. Y con religioso, yo sé que a veces pues dices, ¿cómo no va a ser religioso si estamos hablando de Cristo? No, pero no me refiero al término de religión o a cómo el mundo ve la religión, el cristianismo, etcétera. No. Religioso me refiero a ciertos paradigmas, ritos, mandamientos que tenemos que cumplir. No se trata de eso, porque Jesús vino a traernos libertad. No vino a atarnos a una religión. La religión no libera. De hecho, hoy en día podemos ver cómo muchas religiones llevadas al extremo hacen tanto daño. Aún el cristianismo, llevado al extremo, puede traer muchos problemas. Entonces, no es una religión y el mensaje no tiene que ser religioso. El mensaje tiene que ser un mensaje aplicable a la vida de las personas. Si no es aplicable a mi vida, ¿de qué me sirve?
Yo necesito aprender cómo orar. Yo necesito aprender a vivir en santidad. Yo necesito aprender a honrar a mis padres. Yo necesito aprender a hacer negocios. Yo necesito aprender. Hay muchas cosas que necesito aprender. Pero hay cosas que tal vez no son muy importantes. Tal vez mi vida no va a cambiar si yo sé cuáles son los 6 cuernos del diablo. ¿Va? En Apocalipsis por ahí dice que la bestia tenía 6 cuernos o 7 cuernos, ya ni sé cuántos son. Y si yo te digo tiene 7 cuernos, bueno, pues si tiene 7, si tiene 2, si tiene 6 o tiene 8, a fin de cuentas es el diablo. Y al tener más cuernos o menos cuernos, no le quita lo diablo. Y a mí no me da más ni me da menos. Pero en cambio, si tú me dices, ¿cómo puedo con fe conquistar mi salud, la salud de mis seres amados? ¿Cómo puedo restaurar mi matrimonio? ¿Cómo puedo vivir una vida plena? ¿Cómo puedo ir caminando hacia la eternidad de una manera hermosísima? Ah, eso sí me bendice. A eso sí quiero ponerle atención. Porque la gente quiere escuchar lo que Jesús decía. Los mismos mensajes que Jesús decía. Dentro de esto también es importante destacar que Jesús hacía las cosas prácticas, enseñaba un mensaje práctico. La gente tiene que poder vivir la palabra de Dios. Otra cosa impresionante que Jesús hacía es que hacía buenas introducciones. Jesús decía, un sembrador salió a sembrar. ¿Por qué? Porque estaba hablando con sembradores. Jesús le dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, porque la gente conocía el grano de mostaza. Aquí en México no es tan aplicable porque no estamos tan familiarizados con el grano de mostaza. Pero si yo te dijera, ten la fe de un frijol, todos los mexicanos conocemos los frijoles, ¿sí? De hecho, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Todos hemos escuchado que Jesús era carpintero, ¿cierto? Que José era carpintero, el papá de Jesús. Bueno, no necesariamente. De hecho, lo más seguro es que ni José ni Jesús eran carpinteros, sino la palabra correcta en la que fue escrita la palabra de Dios, en el griego, es una palabra que significa artesano, no arquitecto, no carpintero, sino artesano. Es probable que Jesús y su padre más bien eran personas que labraban la piedra, porque era un lugar donde se labraba la piedra. Entonces, una traducción muy buena sería tal vez albañil, tal vez constructor. ¿Pero por qué se tradujo como carpintero? Porque en Europa era muy común el uso de la madera y los artesanos usaban la madera. Pero si tú te vas a algún poblado de nuestro país donde trabaja en el barro, el artesano más común es el hombre que trabaja el barro. En otros lugares sería, no sé, hay artesanos de todo tipo en nuestro país, el cuero, ¿no? Hay artesanos que trabajan con cuero, hay artesanos que trabajan con piedra, hay artesanos de todo tipo. Y por el lugar donde creció Jesús, lo más probable es que Jesús era un hombre que se dedicaba a la construcción, pero con piedra. ¿A qué voy con esto? Cuando hicieron la traducción a los idiomas, sobre todo que empezaron con el alemán, lo tradujeron como carpintero para que toda la gente lo entendiera. Y hasta el día de hoy creemos que Jesús fue carpintero. No puedo asegurarte que sí, pero tampoco que no. ¿Ok? Solo puedo decirte que lo más seguro es que no era carpintero, sino era un albañil o un constructor. Entonces, eso es aplicar la palabra para los tiempos en los que estaba escrita. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios a nuestros tiempos, a nuestras ciudades. No es lo mismo lo que se predica en la Ciudad de México que en la ciudad de Cuernavaca, que en Ciudad del Carmen. ¿Por qué? Porque Ciudad del Carmen es una zona petrolera. En Ciudad de México y Cuernavaca no tenemos petróleo. Si yo les hablo de ingeniería petroquímica, pues Isaac va a entender de maravilla y Anet va a comprender eso. El papá de Anet trabaja en eso. Pero aquí nadie trabajamos en eso. No sabemos ni cómo es un pozo petrolero, no sabemos cómo funciona.
Tenemos que aprender a aplicar la palabra de acuerdo a la ciudad enorme que es la Ciudad de México o la ciudad pequeña que es la ciudad de Cuernavaca. En Cuernavaca vivimos con el turismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque hay turismo, pero no es una de las cosas más grandes el turismo, sino hay muchas otras cosas de las que se puede hablar. Entonces, todo esto lo digo para que la palabra de Dios la apliquemos de acuerdo a las personas que están en nuestros grupos, que sea práctica para ellos. Si son matrimonios, hablamos de matrimonios. Si son jóvenes, hablamos sobre la juventud. Si son niños, hablamos acerca de lo que los niños están viviendo. Y por eso como iglesia nos enfocamos en grupos homogéneos, donde haya matrimonios, donde haya jóvenes, donde haya niños y podamos darles la palabra a cada uno de ellos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4, por favor. Primera de Timoteo 6, 3 y 4. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Dice, puede ser que algunas personas no contradigan. Puede ser que algunas personas no contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Buenísimo. Gracias, Isaac. Dentro de cuidar el mensaje, este inciso A dice, enseña de una forma sana. ¿Ok? Tiene que ser sana en nuestra manera de enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué es una manera sana? Aquí dice, es todo aquello que me conduce a una vida de sumisión a Dios. Y esto es muy importante. Cuando tú y yo predicamos la palabra, no se trata de que las personas sean sumisas a lo que yo digo, sino a lo que Dios dice. Por eso es tan importante que prediquemos la palabra de Dios. Se los he dicho muchas veces, pero es importante que recordemos, yo me voy a morir, tú te vas a morir, pero la palabra de Dios va a continuar y Dios va a continuar. Y el Señor va a seguir por toda la eternidad. Por eso es tan importante que conduzcamos a las personas a Dios, no a mí, a Dios. Yo puedo fallar, Dios jamás fallará. Por eso una sana enseñanza es la que conduce a una vida de sumisión a Dios. Y aquí dice, pero hay personas medio enfermizas ahí que quieren cuestionar el significado de cada palabra y producen discusiones y terminan en celos, en divisiones, en calumnias. Ya ahí vamos mal. Ya ahí vamos mal. Cuando la palabra de Dios alguien la está usando para pelear, cuidado, ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Yo creo que ustedes nunca me han visto a mí pelear con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca la he usado para pelear. No es para pelear la palabra de Dios. La palabra de Dios es una verdad que nadie puede cambiar. Y si alguien quiere pelear con la palabra de Dios, tú y yo no debemos de entrar en eso, porque para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para sanar, para liberar, para restaurar, para que crezcamos, para que florezcamos. La palabra de Dios es para disfrutarse, para saborearla, para amarla, jamás para odiarla. Jamás para usarla para pelear, para debatir y para decir, no, porque hay personas que la usan para pelear. No entres en esos juegos porque no es para eso. Y estaría perdiendo el significado si nuestro Dios de amor es un Dios de amor, y la palabra es una palabra de amor y nosotros la usamos para la venganza, para la calumnia, para los chismes, no. Así que vamos a hacer algo precioso de la palabra de Dios. Cuida que sea enseñado el mensaje de una manera sana. ¿Ok? Siempre sana. Inciso número B. Lo que has aprendido de tus líderes, eso tienes que encargarlo a otro. Segunda de Timoteo 2:2, por favor, si lo pueden leer. Acá en este.
Segunda de Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdad. ¿Ya? Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ustedes me han escuchado ya por más de un año estar hablando de verdades, 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 verdades de la palabra de Dios. Bueno, ahora yo te encargo algo. Esas mismas verdades son las que tú tienes que transmitir a otros. Esas verdades son las que tú tienes que enseñar a otros. Por eso es importante cuidar el mensaje de esa manera. No lo desviemos. Las mismas verdades que tú has escuchado, esas enseñan. Tal vez, mira, hay veces que te van a llegar y te van a decir, oye, escuché esto, escuché que tenemos que llevar el evangelio a Marte, al planeta, a Marte. Y entonces, ay, caray, yo no había leído eso en la Biblia. Y mi pastor no me lo ha enseñado. Entonces tenemos que tener cuidado. Te lo exagero, pero muchas veces así pasa. Una vez en un grupo, ya se los he comentado, pero llegó un hombre y me dijo, oye, me acaban de decir que solo podemos orar 3 veces al día. Solo 3 veces al día. O tienes que orar 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Yo dije, ah, caray, pues esa no me la sabía. Cuéntame. Pero aparte lo hizo en plena enseñanza en el grupo de vida. Y no, pues es que porque Daniel lo hacía así. Ah, ok. Daniel lo hacía así. Pero el hecho de que Daniel lo hacía así, no quiere decir que es un mandamiento. Y hay muchas personas que toman el ejemplo de alguien y lo convierten en un mandamiento. Y sí, ciertamente Daniel así lo hacía. Y seguro no era el único, seguro había muchas personas en el pueblo de Israel que así lo hacían, oraban en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Está bien hacerlo? Está buenísimo hacerlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero si no lo puedes hacer en la mañana, en la tarde y en la noche y solo puedes en la mañana, adelante. Solo lo puedes hacer en la noche, hazlo. Solo lo puedes hacer a mediodía, hazlo. Puedes hacerlo 5 veces en lugar de 3, buenísimo. No hagamos de un ejemplo una doctrina. ¿Ok? Es un ejemplo que nos está hablando de orar. Buenísimo. Pero eso no se tiene que convertir en una doctrina. Así que lo que has aprendido de mí, las verdades que te he enseñado, son verdades de la palabra de Dios. Eso enseña. Y si alguien trata de enseñarte otra verdad, mejor investiga antes. Busca. Bueno, esto el pastor nunca nos lo había hablado. Voy a buscarlo, voy a preguntarle a él, ¿qué pasa con esto? Y entonces podemos encontrar exactamente una explicación. Inciso C, no prestes atención a discusiones y a temas necios. Hay temas necios por ahí. Pueden leer, por favor, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Buenísimo. No pierdas el tiempo en debates interminables. Aquí está hablando de los linajes, sobre mitos y linajes. En otra ocasión, otra persona llegó y me dijo, ¿has leído el libro de Enoc? El libro de Enoc es un libro de literatura hebrea muy antiguo que no está en la Biblia, aunque Enoc sí es mencionado en la Biblia, pero el libro de Enoc es un libro sobre todo que habla mucho de ángeles. Y entonces a mucha gente le llama la atención porque los ángeles son seres espirituales y siempre eso es como ¿se acuerdan de estos programas de lo paranormal, de los ovnis, de todo eso? A la gente le gusta todo eso. Y entonces en el grupo llegó esta persona y me dice, ay, el libro de Enoch y el libro de Enoch. Le dije, no lo he leído.
y no necesito leer. ¿Por qué? Porque la verdad la encuentro en la palabra de Dios. El libro de Enoc, aunque es literatura, puede ser buena, pero no lo puedo tomar como una verdad absoluta en mi vida. ¿Ok? Entonces, aquí vemos mitos, leyendas, la Llorona. ¿Y qué tal que la muerte es así y el más allá? Hay películas, por ejemplo, en Netflix y cristianas acerca de personas que van al cielo, que vieron cosas, etcétera. Puedes verlas, puedes disfrutarlas, pero no las puedes tomar como una verdad absoluta. Ay, el niño que fue al cielo dijo que esto es así y así. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra. Si la palabra nos lo aclara, creamos lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios no lo aclara, entonces lo que dice esta película, este libro o esta cuestión puede ser verdad, pero también puede ser una mentira. Entonces así debemos de verlo. Puede ser verdad o mentira. Pero no podemos fundamentar nuestra vida en esas películas y en esos libros, ¿sí? Hay quienes dicen por ahí, todos venimos de los judíos. Puede ser, puede no ser, ¿ok? Entonces, no usemos la palabra de Dios y los grupos para discusiones o temas necios, y como lo hemos hablado, nunca utilices ni para pelear sobre política, ni para pelear sobre, bueno, ahora que estamos en todo lo del COVID, para pelear del COVID, y entonces el grupo se vuelve una pelea entre los que sí creen en el COVID, entre los que no creen en el COVID, en el que creen que son los Illuminatis, en el que creen que son los aztecas o mayas, y no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Los grupos no son para eso y la palabra de Dios no es para eso. Pues todos esos son temas secundarios, importantes, relevantes tal vez, pero es importante centrarnos en el mensaje correcto de la cruz de Jesús. Inciso número D, sé amable, sé manso cuando prediques la palabra de Dios. Enseña con humildad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 23 al 26, por favor. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón, aprendan la verdad, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Me gusta este versículo. Y dice, te repito, y por eso aquí lo pongo otra vez, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido. Y el versículo 24, creo que es muy claro, creo que no necesita explicación. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos y capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Ay, ese está tremendo porque no nos gusta ser pacientes con las personas difíciles. Y hay personas difíciles. Es más, es probable que tú y yo seamos muy difíciles. Y tenemos que aprender a ser pacientes, porque la paciencia nos enseña acerca del amor de Cristo. La paciencia nos ayuda a enseñar la palabra de Dios. Es muy fácil enseñar la palabra sin paciencia y decir, no, es que tú y que quién sabe qué. Pero si no veo paciencia en tu vida, lo que tú me estás hablando es una mentira. Entonces tenemos que ser pacientes, ser amables, ser mansos, ser bondadosos cuando enseñemos la palabra de Dios. A fin de cuentas lo estamos haciendo por amor. Enseñamos la palabra de Dios porque amamos a las personas. Inciso E. Y otra vez lo mismo. No hay que pelear, más bien muestra que eres aprobado por Dios. Segunda de Timoteo 2, del 14 al 17, por favor.
Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Miren, hasta nos pusieron aquí dos ejemplos, a Himeneo y Fileto. Yo creo que la iglesia que estaba pastoreando Timoteo, yo creo que había muchos pleitos sobre la palabra de Dios. Recordemos que nosotros vivimos en una cultura en México de cierta manera cristiana, ¿sí? Tenemos raíces católicas desde hace 5 siglos, por lo cual casi todas las familias mexicanas han crecido en el catolicismo, que es una parte del cristianismo, queramos o no, aunque hay personas que no lo viven bien, hay personas, tal vez la gran mayoría van a misa nada más en fin de año, pero a fin de cuentas, para nosotros, para el mexicano, yo creo que el 80-90% de los mexicanos saben quién es Jesús. Saben quién es Dios, saben quién es Jesús, han oído del Espíritu Santo, la iglesia. Son palabras comunes en nuestra cultura. Pero ahí cuando estamos escuchando de Himeneo y de Fileto, no era lo mismo. No había cristianos en el mundo. El mundo era mucho más pequeño. ¿Y qué había? Griegos. Estaba Zeus, estaba Venus, estaba los dioses romanos, estaba los dioses griegos y todos los demás dioses de todas las demás tradiciones que para ti y para mí ni sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces imagínate las discusiones que se aventaban, ¿quién es más poderoso, Zeus o Jesús? No, pues Zeus no existe, Jesús es el verdadero. Bueno, ¿y cómo es eso? Cuéntame. O sea, imagínense, toda esta cuestión no era algo fácil. Es como si tú y yo hoy nos fuéramos a predicar en la sierra en nuestro país o por ejemplo, en países de Medio Oriente, en Afganistán, como están ahorita las cosas, en Irak, o si nos fuéramos a Japón, donde no hay cristianismo. Las iglesias más grandes de Japón, las más grandes, tienen 200 personas. Las más grandes. Aquí en México hay iglesias de miles de personas, de 10,000, de 20,000 personas. Iglesias cristianas. Y en Japón, imagínense. Estuvimos tomando un curso, mi esposa y yo, previo a la pandemia, como hace 2 años, y había unos pastores de Japón que se conectaban. Y todos estábamos bien arregladitos porque el curso lo daban unos pastores de Guatemala y ellos estaban así todos despeinados porque eran como las 3 de la mañana por allá, las 2 de la mañana. Estaban ahí tomando café, tratando de tomar el curso, pero ellos platicaban, es que ahorita en la iglesia tenemos 2 personas, pero Dios nos llamó a ser misioneros en Japón. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Eso es algo hermosísimo, dando su vida ahí en Japón. Y si es que aquí la gente no cree en Dios. Y la gente es súper cerrada. Japón es uno de los países con más suicidios en el mundo, con muchos problemas sociales, a pesar de que es una potencia económica bien fuerte. Entonces, aquí yo creo que Timoteo estaba así en una cuestión así y había muchas peleas. Y Pablo le dice, no te pelees, no te pelees, no te pelees, no te pelees. Ámalos, sé paciente. Pero fíjate aquí dice, muéstrate como un siervo, como un obrero de Dios aprobado. Y eso es muy importante. Que la gente vea en ti a Dios. El mejor consejo de cómo predicar. Que la gente vea en ti a Dios. En tu carácter, en tu forma de amar, en tu forma de orar, en tu forma de predicar, en tu forma de hacer las cosas. Que la gente vea a Dios en ti. En cómo haces los negocios, en cómo cuidas a tu familia, en cómo hablas en público, en cómo te expresas de los demás, que la gente vea a Dios en ti, porque esa es la mejor manera de cómo predicar. La mejor manera de cómo predicar no es con las palabras se las lleva el viento.
Las acciones es lo más importante. Número 2, el primer punto era cuida el mensaje, el segundo punto es cuida la forma, la manera en la que se predica. Y quiero que para esto leamos aquí Colosenses 4:6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Perfecto. Aquí vamos a ver 3 puntos. Número 1, sobre cuidar la forma es utiliza un lenguaje sencillo. Y aquí puse que aún los niños puedan entender. ¿Quiénes seguían a Jesús? Los niños. Si los niños no pueden entender lo que estás predicando, no sirve de nada. Tu mensaje tiene que ser tan sencillo para que un niño lo entienda, para que una persona que no sabe leer ni escribir lo entienda, para que un adulto mayor lo entienda. Así de sencillo debe de ser nuestro lenguaje. No tenemos que usar palabras muy rebuscadas, buscadas así como en diccionarios. No, no, no. Hagámoslo como Jesús. Jesús usaba testimonios, anécdotas y ejemplos. Tú también puedes usar esos testimonios, anécdotas, ejemplos. Y por qué no, también a veces un comentario chistoso, ¿no? Que no se vuelva un monólogo chistoso, definitivamente la palabra de Dios, pero sí puedes poner algo chistoso, algo que pueda hacernos reír a todos. Es una muy buena opción, pero que nos ayude también a entender el mensaje de la palabra de Dios. Jesús usaba ilustraciones, usaba a las aves del cielo, a las flores del campo, las semillas, usaba a los animales, usaba todo lo que veía alrededor de él, lo usaba para predicar la palabra de Dios. Dentro de esto, punto número 2, apóyate con frases que te ayuden a entender la idea. Puntos importantes, frases importantes que podamos guardar, que podamos anotar, que podamos comprender, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hablé, hace 2 semanas en la iglesia, es tiempo. Y repetí una y otra vez, es tiempo, es tiempo, es tiempo. ¿Para qué? Para que podamos entender que estamos viviendo un tiempo glorioso en Cristo. Número 3, cuidado con declaraciones calificativas incorrectos. Por ejemplo, en una ocasión una persona hablando de los católicos hizo un mal comentario. No, es que los católicos son unos ignorantes. No, 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 no. Tenemos que tener cuidado, porque no es así. No, es que imaginen que yo diga, los gordos. No, pues yo no puedo decir eso. Eso es incorrecto. Yo no puedo predicar la palabra de Dios así. Tú no puedes hacerlo así. Sí, tenemos que aprender a respetar. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de una persona que está con obesidad, pues puedo usar varios términos, pero jamás puedo usar la palabra gordo, porque no es una palabra agradable. ¿Sí? La pobreza, por ejemplo. Yo no puedo decir es que tú eres pobre. Es una palabra un poquito dura. Entonces puedo usar la palabra escasos recursos en lugar de pobreza, ¿sí? Porque aparte la pobreza es una cuestión más de acá. Escasos recursos es la palabra correcta que deberíamos de usar para definirnos a una persona con pues un ingreso menor tal vez, ¿no? Escasos recursos, una persona en obesidad sería tal vez el término correcto, una persona un poco subida de peso, es algo que puedo utilizar, pero yo debo de tener cuidado de no hacer sentir a nadie mal. Yo tengo que incluirlos en mi mensaje, que se sientan amados. Cualquier persona que esté en pecado, que se sienta amada. Cualquier persona que esté en un problema en su vida, en alguna adicción a las drogas, a la comida, a la pornografía, al alcohol o a cualquier cosa, yo tengo que aprender a que esa persona se sienta amada en mi predicación, no juzgada, no criticada, mucho menos aplastada. ¿Sale? Entonces, cuidemos mucho la forma. Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos da otra enseñanza. Por favor, si alguien... Dice que todo el mundo vea cómo
cómo son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Sé considerado en todo lo que haces. Recuerda que el Señor vuelve pronto. Entonces, por ahí leí algo que decía, la normalidad no va a volver, pero Jesucristo sí vuelve. Nada más era un meme que leí, me acordé ahorita. Jesús vuelve pronto, así que sé considerado. Otros consejos para cuidar la forma. Trata de no leer el bosquejo. Trata de no leer el tema cuando prediques. Solamente lee algunas ideas. Pero si yo estoy leyendo, imagínense que yo estuviera leyendo todo el mensaje en mi teléfono. No, pues sí, les voy a predicar de la palabra de Dios. Aquí dice el Señor Jesús, ¿qué tal y tal? Pues ustedes ni me ven la cara. ¿Sí? Entonces yo debo de leer lo que la palabra de Dios dice, pero después tengo que explicar y apoyarme, sí, en mis notas, en mis puntos, pero no puedo estar leyendo todo el mensaje porque eso no va a captar la atención de nadie. ¿Ok? Tengo que aprender si no memorizar, pero guardar. Hay quienes usan tarjetas, unas tarjetas con las ideas y las van pasando. Hay quienes utilizan fotos o frases escritas para que el mensaje fluya. ¿Ok? Entonces, normalmente yo pienso mi mensaje, yo estoy estudiando lo que leí y hago varias frases, varios puntos que me ayudan a ir guiando mi mensaje. Eso es lo mismo que tienes que hacer. Para eso tienes que estudiar tu bosquejo, prepararte en oración para que Dios te use. Muy importante, no es necesario que grites, porque no necesitas regañar a nadie. ¿Sí? No es necesario gritar, puedes usar tu voz como siempre, platicando, moviendo las manos, caminando un poco, ¿sí? Pero que no se note el nerviosismo en tu vida. Ahora, quiero decirte algo, cada vez lo harás mejor. Y mientras más lo hagas, lo vas a hacer mejor, ¿sí? Hay personas que les da muy fácil hablar en público y hay personas que no tanto. Pero lo que sí quiero decirte es que Dios puede usar tu vida para que otros sean bendecidos, ¿sí? Porque Dios ha puesto cosas hermosas en ti que quiere que compartas con otro. Entonces llevamos, cuida el mensaje, cuida la forma. Número 3, predica en santidad. Y esto es muy importante. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, por favor. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por eso hay que vivir en santidad. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mira, este es un tema importante, porque hay muchas personas que predican sin vivir la palabra. Y sabes una cosa, eso no produce fruto. Si yo te hablo de la oración, yo tengo que ser una persona que ora. Sí. Y yo tengo que aprender que mientras yo estoy viviendo la palabra, también la estoy predicando. Ahora, no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Cometo muchos errores. Tú también. Pero aún con esos errores, tenemos que aprender a tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir aprendiendo en esto. Voy a predicar esto, aunque tal vez ahorita, híjole, no lo estoy viviendo. Pero tengo que aprender a vivirlo. Entonces, bueno, eso también es santidad. Lo que no puede pasar es que sea el orgullo de decir, no, pues yo predico de todo, hombre. Al fin que yo me las sé todas y yo no necesito cambiar nada. No, 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 ten mucho cuidado. Ten mucho, mucho cuidado con eso. Vive en santidad, trata de vivir una vida que le agrade a Dios, porque así cuidas tu salvación y las de los que te oyen. ¿Por qué? Tristemente hay personas que a veces no han vivido lo que predican y de repente los cachan. ¿Y qué pasa? Pues esa persona se desilusiona completamente. Imagínate que yo te dijera, mira, no debes de vivir una vida controlada por el alcohol, por ninguna adicción, y de repente tú me cachas bien borracho en un bar, en una fiesta bien tomado. ¿Cómo quedaría tu corazón?
O si de repente tú me cachas con una señorita ahí, haciendo cosas incorrectas. No, pues en ese momento tú dices, todo lo que este cuate nos predicó es pura mentira. Por eso es tan importante que cuidemos nuestro testimonio, nuestra vida. Porque como cristianos, como lo dije el domingo, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Vivamos vidas de santidad. Hay un área que estás luchando, está bien, entrégasela a Cristo. No dejes de luchar hasta vencerla. Pero lo que no puedes hacer es conformarte y decir, ya voy a hacer lo que quiera y ya no me importa. ¿Sale? Y cuarto punto. No, todavía me falta el quinto. Cuarto punto, predica con milagros. Marcos 16, 17 y 18 nos deja muy claro esto. Por favor. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Gracias, Erika. Busca siempre que haya milagros. Siempre que prediques, busca que haya milagros. ¿Sale? Búscalos, porque Dios te va a usar para esos milagros. Dios quiere que tú sanes a los enfermos. Dios quiere que tú levantes a los muertos. Dios quiere que tú multipliques el pan en las casas. Eso es lo que anhela el Señor, porque también para eso te ha llamado. Así que predica con milagros. Y número 5. Vamos a leer este de Pablo, Primera de Corintios, antes de pasar al punto 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por favor. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo predicó no solo un mensaje inteligente, sino con el poder de Dios. Tenemos que buscar esos milagros. De esa manera, las personas van a confiar en el poder de Dios y no en nuestra sabiduría. ¿Ok? Y por último, muy importante, siempre que predicas, recuerda hacer la invitación para que alguien que no cree en Jesús ese día empiece a creer. Si tú te das cuenta, todos los domingos, decimos, ¿sabes qué? Si hay alguien aquí, conectado o en este lugar, que nunca ha creído en Jesús, pero el día de hoy quiere entregarle su vida, y le hacemos la invitación. Y para esto quiero que leas Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, por favor. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Tenemos que enseñarle a la gente a declarar que Jesús es su Señor y su Salvador. ¿Ok? Tenemos que enseñarles que si ellos lo declaran, ellos pueden obtener la vida eterna. Entonces, siempre que prediques, recuerda invitar a las personas a que reciban a Jesús. Tú no sabes si ese día esa persona le entregará su vida a Jesús. Amén.